Can Yaman ha pedido permiso a Demet Özdemir para una película que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y miren que hemos visto cosas raras en este mundillo. A ver, pongámonos serios un segundo, aunque esto sea pura dinamita de salseo. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda. La química que tenían en Erkencikus traspasaba la pantalla. Y después, bueno, todos sabemos lo que pasó. ¿O no pasó, que nunca nos enteramos de la verdad, verdad? Que si rompieron, que si volvieron, que si fue cosa de la prensa, un lío de narices. Pues resulta que ahora, boom. La noticia que nos explota en la cara, Can Yaman quiere hacer una película y el título es ¡sorpresa! Y atención, que aquí viene lo gordo. Quiere que Demet Özdemir sea su coprotagonista. Sí, han oído bien. El ex de Demet podría ser su compañero de reparto en un nuevo proyecto. ¿Ustedes se imaginan la reacción? Yo todavía estoy procesándola. Para ser honestos, esto me huele a jugada maestra. ¿O es que Can Yaman se ha dado cuenta de que la magia con Demet no se ha ido, que juntos eran oro puro para la televisión y ahora quiere replicarlo en la gran pantalla? Muchos dicen que Can Yaman está un poco desesperado por volver a tener ese éxito arrollador que tuvo con Erkencikus. Que después de Turquía su carrera internacional no ha despegado como él esperaba, y que esta es su jugada para reconectar con el público y sobre todo, con la audiencia que lo hizo famoso en primer lugar. Y claro, ¿quién mejor para traer de vuelta esa magia que Demet Özdemir? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can sabe perfectamente que la química entre ellos es algo especial, algo que no se crea de la noche a la mañana. Y si quiere apostar fuerte por una película que lo devuelva a la cima, ¿por qué no intentar juntar a la pareja que enamoró a medio mundo? Es como decir, volvamos a la fuente del éxito. Pero, ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Porque esto no es un caramelo que se le ofrece a cualquiera. Ella ahora está en otra etapa de su carrera, con proyectos propios, y tampoco es que se la vea deseando volver a revivir viejas glorias. Así que el hecho de que Can Yaman le haya pedido permiso, ojo, que no es una oferta a secas, es que le ha ido a decir algo así como, oye, tengo esta idea, ¿te molaría? Porque creo que juntos podemos hacer algo brutal. Eso me dice mucho de su respeto por ella, o quizás de su audacia. Imaginen el guión. ¿Será una comedia romántica que recuerde a sus inicios? O quizás algo completamente diferente, un drama intenso donde tengan que interpretar a dos personas con un pasado complicado. Ay, el salseo que da pensar en las posibilidades. Lo que sí es seguro es que esta película, si llega a materializarse, va a ser el notición del año. La expectación se va a disparar. Y más si Demet Özdemir acepta. Sería la forma más espectacular de decir, sí, podemos trabajar juntos de nuevo, y sí, la magia sigue ahí. A mí me da que esto no es una casualidad. Es una estrategia muy bien pensada. Can Yaman sabe que la conexión con Demet es lo que hizo que Erkencikus fuera un fenómeno. Y ahora, con este nuevo proyecto, busca recapturar esa magia. Pero la pregunta del millón es, ¿estará Demet dispuesta a volver a esa dinámica, a compartir pantalla con su ex, y quizás a reavivar viejas preguntas sobre su relación? Yo personalmente estoy deseando ver qué pasa. Esto es mejor que una telenovela. ¿Y ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir aceptará la propuesta de Can Yaman?